Ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Sabes, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, muy amables. Permítanme, yo comparto la pantalla para que veamos el tema de nuestra sesión de hoy. Eh, yo pongo algo en la pantalla. Es la mitad del semestre. Hoy estamos en la clase pues que termina la primera parte del semestre y el viernes empezará la primera clase. Será la primera clase de la segunda parte del semestre. Entonces veamos a ver si logramos de pronto terminar hoy, vamos a ver, este asunto de la programación de bajo nivel. Yo creo que hemos expuesto cosas interesantes de la computación real que espero les haya facilitado una comprensión mayor de lo que es su profesión y de las actividades que desarrollamos alrededor de ese concepto fundamental que es el software. Vamos a ver interfaz con lenguajes de alto nivel, ¿sí? Y vamos a descubrir algo. Entonces, arranquemos hablando del descubrimiento y después miremos el código, a ver si sacamos alguna conclusión de eso. Nos han contado que desarrollamos software y siempre es para usuario final, porque el concepto de usuario final es un poquito amplio. Que hemos desarrollado software o que desarrollaremos software para automatizar procesos de la organización, cualquiera que sea la organización, eso es lo de menos. Y que los casi 70 años que llevamos en el asunto de producir software con lenguajes de alto nivel, nos quedan faltando, vamos en 67 años. Ese software de alto nivel que desarrollamos es el chiste, es la razón, la justificación de que exista la profesión de nosotros y otras profesiones anexas, que las organizaciones inviertan en contratar personal calificado y no calificado, que sepa de computación. Justifica que las organizaciones también inviertan en la dichosa tecnología de computación y dentro de esa tecnología el cuento siempre ha sido que hay un software que se necesita para que la máquina funcione y hay otro software que va a ser desarrollado por las profesionales y los profesionales de la empresa o que lo vamos a adquirir de un tercero. Ok, como sea, pero la distinción siempre nos la han hecho. Y para todos nos es claro que sin el primer grupo de software, el que hace que la máquina funcione, sin ese software, este cuento no tendría sentido. El otro software, el del segundo grupo, el que tiene que ver con automatización de procesos en cualquier concepto de organización que tengamos, desde la persona o incluso desde la máquina hasta la gran corporación mundial, ese segundo grupo es el que justifica, el que le da alma a toda la computación. Yo, tratando de cerrar esta primera parte de la materia, les voy a contar y tratando de que salgamos de esto, esa también es mi intención, y volvamos a la normalidad, a cómo entendemos que son las cosas y vivamos en nuestra matrix de ingeniería de sistemas, en donde
nos echemos el cuento que el pedazo de carne que nos estamos mordiendo en realidad existe. Esta cosa de el kernel de Matrix, de ingeniería de sistemas, bueno, sí, hay que aprenderlo, pero es muy desvirolador. Lo saca uno de eje, porque las cosas no se parecen a lo que uno ha estado haciendo o a lo que se entiende y de lo que la gente habla. La gente no habla de estas cosas de ensambladores ni de códigos de máquina. Uno dice ejecutar la aplicación, loco, y se acabó. Y veamos a ver cómo nos va. Pues el que diga, ve, hace que se cargue el archivo que contiene el código ejecutable para el procesador X, lo que sea, o para el procesador Ryzen, o para el Threadripper, o para lo que usted quiera. Nadie habla así, eso puede tener que ser el guión de alguna película. Entonces, también tratando de volver a la normalidad, a ver si cerramos este capítulo. Les cuento que el último ladrillo en la pared de Pink Floyd del asunto de la computación es que la arquitectura de computación es al revés. Las aplicaciones de usuario van abajo y todo lo que tenga que ver con el software de bajo nivel va arriba y por encima de ese software vamos a tener la arquitectura de hardware, ¿sí? Especificado eso, lo que uno puede empezar a entender del asunto es lo siguiente. Cuando yo arranco una sesión de usuario en cualquier computador, en un smartphone, tablet o cualquier aparato que sea una máquina de Turing, ocurre la carga de la máquina. Esa la vemos después. Pero inmediatamente la máquina ha podido cargarse, arranca el sistema operativo. Pero un favor que se hizo en la misma sesión de usuario es que en el tiempo de carga de la máquina disparó un software que se llaman los drivers de los dispositivos. Por lo tanto, volvió funcional toda la arquitectura de hardware. Usted si empieza a jonjolear el teclado, si empieza a mover el ratón, si prende y apaga el wifi o cualquier otra cosa que tenga por ahí, empieza a responder la máquina. Muy parecido a como cuando nos despertamos. Yo sé que para todo el mundo no es simple tener conciencia de lo que le ocurre cuando se despierta, porque eso también se ha vuelto un poco trivial con los despertadores y los horarios de trabajo y todo eso. Ese hermoso momento de la vida que es despertarse del sueño profundo de la larga noche, si es que tiene el turno de la mañana, o de la larga tarde, si tiene el turno de la noche, se está perdiendo pues ese momento esplendoroso. Pero se parece mucho al despertar de nosotros. Entonces, mire que el orden que yo más o menos le estoy anticipando de lo que ocurre cuando arranco una sesión de usuario desde el startup de la máquina, o sea, estaba totalmente apagada la energización de la placa madre. Entonces, el software que se necesita para que exista la sesión de usuario no es software de aplicación, es software de aparatejos de la arquitectura de hardware. Y para que esos aparatejos tengan utilidad desde la visión del desarrollo de software de alto nivel, yo necesito inventarme un software mortadela, el que va en la mitad del sándwich, que se llama el sistema operativo. Y entonces cuando uno ve que el sistema operativo empieza a dar señales de vida, cuando uno arranca su sesión de usuario,
uno debe entender, o espero que se haya entendido por lo que llevamos hasta el momento en el curso, que el sistema operativo está en modo código de máquina, o sea, es ejecutable. Y que si algo veo yo del sistema operativo en el arranque de la sesión de usuario, todavía no ha llegado al momento de estabilización de la shell. Estoy arrancando y el sistema operativo me da señales. Yo tengo que entender que en ese momento se deben estar ejecutando instrucciones de código de máquina referentes al sistema operativo, porque uno entiende que nada más debe estar corriendo. Pues no hemos accedido a la estabilización de la shell, entonces el usuario ni siquiera tiene los iconos o el símbolo del sistema para empezar a ejecutar aplicaciones. Estoy en pleno sistema operativo, pero si yo entiendo que algo en las interfaces de la máquina, en la pantalla, en los LEDs luminosos, yo sé que eso no se dice así, pero para que me quede un poquito claro, los LED luminosos de mi computador me avisen que algo está sucediendo, entonces yo estoy diciendo, ya el computador se está comunicando conmigo, y si el computador se está comunicando conmigo, debe haber un software, porque nosotros no somos capaces de hablar directamente con el hardware, necesitamos el software. Y arrancado el sistema operativo, que deben ser programas en código de máquina que se inyectan en el procesador y hacen que posiciones de memoria adquieran valores, porque eso es, final de cuentas, lo que hace un algoritmo convertido en código de cualquier nivel, alterar valores de posiciones de memoria para que con esos valores se disparen ejecuciones de instrucciones. Entonces, el sistema operativo se está corriendo. Es la única aplicación que se está corriendo en ese momento. Y tuvo que haber sido compilado. Y si fue compilado, tuvo que haber sido escrito en algún lenguaje de programación. Entonces, ya lo tengo compilado, por lo tanto lo tengo en código de máquina optimizado y él es inyectado al procesador y él empieza a hacer un montón de tareas. Actíveme la pantalla, póngame el fondo azulito y póngame unas bolitas a dar vueltas y a decir que como Apple es manzana, Windows espera. Entonces, es una guerra de frutas ahí. Entonces, de repente, después de incluso algunos cambios posibles en la interfaz de pantalla, le aparece la shell. Y se estabiliza la shell en el momento en que usted sabe, por la experiencia personal que tiene en el manejo de su máquina, de su computador, de su smartphone, de lo que sea, que ya tiene todos los iconos y que los relojitos y esas cosas no van a seguir apareciendo. Entonces dice, ya se me estabilizó la shell. Ok, perfecto. En ese momento es cuando uno debe dar la orden al sistema operativo de que ejecute las aplicaciones que uno quiere utilizar en su sesión de usuario. Pero siguen corriendo los drivers de los dispositivos y el kernel y todos los servicios del sistema operativo que se necesitan para comunicarse conmigo como usuario y para ejecutar las aplicaciones que el mismo usuario me solicite. Y yo abro este Visual Studio en este momento y sé que de pronto dentro de menos de 4 horas lo estaré cerrando. Pero eso no implica que voy a apagar el equipo. Y durante esas 4 horas que serán mis 2 clases de arquitectura, estaré corriendo esta aplicación, pero siguen corriendo los drivers de los dispositivos, el kernel del sistema operativo y todos sus servicios asociados. ¿Algún
oyente desprevenido de esta clase podría sacar la conclusión, sin toda esa confusión que nosotros tenemos en el cerebro por todo lo que hemos aprendido, que, oiga, uno prende un computador es para que corren los dichosos drivers de dispositivos, el kernel del sistema operativo y los servicios asociados. Porque las aplicaciones de usuario a veces la corremos, la cerramos, la volvemos a abrir o corremos otra diferente. Pero independiente de cuál sea la programación de uso de aplicaciones de usuario, siguen corriendo esos tres grupos de software, los drivers, el kernel y los servicios asociados. Entonces uno dice, lo que más, a ver, de lo que más hace algo es la naturaleza de ese algo, ¿cierto? Pues es como difícil discutir eso. ¿Qué es lo que más hace un árbol? Ser árbol. Está quieto, enterrado en la tierra, en la mayoría de los casos. Obviamente hay árboles acuáticos, yo no sé qué otras cosas raras hay por ahí. Digo raras porque parece que no es lo común. Hay que ir a ciertos lugares para verlas. En los otros lugares los árboles están enterrados en la tierra, quieticos, el viento mueve las ramas o algún animalito mueve las ramas y se pasan todo el día haciendo clorofila y toda la noche botando CO2. Y fruto de todo eso, algunas veces florecen y producen frutos para poder reproducir su especie vegetal. Increíble, fui capaz de describir en menos de un minuto la vida de un árbol. Y hay árboles que tienen 4000 años. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo sobre el árbol? La esencia del árbol. Yo no sé cómo me llama el dichoso árbol de 4000 años, si Bailey que tenía esa edad o no sé si es más viejito todavía. Hay otros arbolitos que no duran tanto. Pero el que dura poquito y el que supuestamente dura tracamanada de años, hacen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Entonces, la computación se construye para que las aplicaciones que nosotros desarrollamos, ingenieras e ingenieros de sistemas en el mundo, con orientación a ingeniería de software, y también el que configura una red y todo eso termina alterando valores de posiciones de memoria y por lo tanto eso es software, pues, fin de la historia. Y el software existe cuando se ejecuta, de resto es paja china, pues, ya le voy a terminar el programa, déme una semana más, a la semana, déme otra semana más. Ese software no existe. Pero no se puede poner a correr ninguna máquina porque todavía le falta una semana. El software existe cuando se ejecuta. Ok. Entonces, toda la sesión de usuario, lo que es predominante, lo que siempre está ahí, son esos tres grupos de software que les estoy mencionando. Y esporádicamente las aplicaciones aparecen. ¿Para qué? Para darle uso a esas cosas que están corriendo siempre. Para que usen los drivers de los dispositivos, para que se lean discos, para que se transmitan frames por la red, para que se pueda capturar imágenes en la cámara, para que se muestre algo en la pantalla, para que hayan sonidos, para que se pueda conectar a una unidad USB y cargar y descargar información en forma de archivos. ¿Cierto? Diciembre solo es uno de los meses del año. Es un 12avo del año, que es para algunos el mejor mes, para otros es muy trágico, pero es marcado. Uno llega a diciembre y como que algo pasa. Pa bueno, pa maluco, pero algo pasa. Se le mueve a uno el triperío o el cerebro, lo que sea, pero diciembre sabe otra cosa. Uno se mama 11 meses del año para tratar de llegar al famoso diciembre. Pa bueno, pa maluco. Entonces, claro, hay un montón de potencia de software,
en los drivers, en el kernel y en los servicios, que, oiga, venga pues, entre a la atracción del parque de diversiones. Tenemos una montaña rusa, pero montese pues. No, es que se pegó unas vomitadas increíbles. Antes termine de comer, dése una vueltica y cuando ya sienta que el estómago le aguanta, venga para la montaña rusa. Que yo necesito que usted gaste en la montaña rusa. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? Pues que se gasten los drivers, que se gaste el kernel, que se gasten los servicios del sistema operativo, para que se justifique haber prendido este computador. Entonces, por eso en las aplicaciones que nosotros desarrollamos quedan en la parte baja de la arquitectura real de computación, porque ellos son los que van a terminar haciendo que lo que ya está ahí siempre disponible, pues como que funcione. O sea, que como que justifique la prendida del equipo. Porque usted lo prende y se va. Muchos compañeros de ustedes entran a las clases y yo después veo la duración del video y dice 8 horas. Y yo dije, uy, se dejaron abierto el Teams y no descolgaron la reunión. Entonces, wow. Usted no el compañero no estuvo utilizando eso para nada, se le quedó abierta la aplicación, la conexión, etcétera, etcétera, y eso de todos modos. El sistema operativo, llamando a los drivers, le importa un pito si usted se quedó dormido o no. ¿Desde cuándo el computador le empieza a preguntar a uno, oye, ¿vas a dormir? A ver si me apago. No, eso en Yo Robot o en alguna otra pendejada de esas películas. Y en alguna gente que tendrá algún sistema raro en el que la vida ya se la está controlando el berraco computador. Pues uno se recuesta en la almohada y ya que la almohada tiene la inteligencia de avisar que uno se le puso la cabeza y entonces empiezan a apagar las luces y a cerrar las cortinas y uno dice, estoy en una película de ciencia ficción. Pero una vez, yo sigo siendo un animal. Yo no necesito que me estén haciendo todas las cosas, que yo también pueda decidir, me voy a echar unos 5 minutos en la cama a pensar, no voy a dormir y no quiero que me cierren las cortinas ni me bajen las luces. Entonces me va a pasar más tiempo dando contraórdenes para que la casa inteligente no me ataque, porque simplemente me voy a recostar 5 minutos a mirar el techo. Ya. Uno sigue siendo uno. ¿Qué importa que la casa sea inteligente? Ok. Entonces, como que hay que justificar haber prendido el equipo, haber dejado que se cargara todo ese software, entonces corramos alguna aplicación. ¿Sí? Uno dice, pero no, profe, y el lado de la automatización de los procesos de la organización, y yo le digo, sí, pero yo lo que le estoy revelando es la indiferencia de la computación. Y al final de cuentas, la indiferencia que vamos a adquirir todos con los años sobre qué es una aplicación de usuario. Uno está permanentemente preocupado de que el sistema operativo esté actualizado, porque de pronto algo deja de correr bien. Que los drivers estén actualizados, porque de pronto algo deja de correr bien. Tal aplicación está para actualizarse. Y uno sabe que esos parches que le ponen pueden tener mejoras en el servicio de la aplicación y cuestiones de seguridad y así. Pero tener la última versión de una aplicación sin tener el sistema operativo actualizado es posiblemente dañarse al ratico. Porque uno iba todo entusiasmado a hacer algo y resulta que el sistema operativo le dice, tengo que actualizarme y reiniciarme. Y yo no sé qué montón de cosas. Y eso, si usted quiere, lo negocia. Yo le digo, no lo haga. No lo haga. Si el sistema operativo dice, hay que reiniciarse, reinicie. Fin de la discusión. Es que no hay discusión. Tiene que hacerlo. Usted debe entender que el sistema operativo es el que deja que usted pueda usar su computador. Y si eso no es estable, desde la teoría de nosotros de la ingeniería de software,
usted puede perder información o puede quedar expuesto. ¿Sí? Ok. Si ese es el sentido de la verdadera computación, porque espero que hayan entendido que eso es lo que ocurre en una sesión de usuario en el nivel de el computador, no en el nivel de nosotros ni de la organización. A la organización siempre le vamos a echar el cuento de la automatización, de la gestión de información de sus procesos. Eso no tiene discusión. Por eso digo, volver a esa realidad, a lo que nos hace creer la de Matrix de la ingeniería de sistema. En este otro lado, la cosa es diferente. Y es tan poderoso ese otro lado que tenemos que cambiar nuestra planeación de la sesión porque hay que atender los requerimientos que emite ese software de control de la máquina. No lo haga, usted verá, no lo haga, es que no hay ningún problema. Pero posiblemente, como le dije, pierde información o queda expuesto. Muy bien. Entonces, dicho eso, cuando desarrollamos software en el que está involucrado el nivel de ensamblador, vamos a entender que lo que vamos a escribir en el nivel de ensamblador está justificado porque vamos a potenciar lo que el sistema operativo nos va a ofrecer. Profe, es que yo mando a hacer unas sumas en el lenguaje ensamblador, sí. Pero es que cuando yo digo potenciar lo que el sistema operativo te permite hacer, entenderás que como el sistema operativo es un software, entonces cada cosa que uno pide tiene lobby, antesala. Y es que antes de correr cualquier momento de mi aplicación, antes tengo que correr el sistema operativo. Porque él tiene que registrar un montón de cosas y verificar un montón de estados de mi ejecución para darme la apariencia de que mi aplicación siempre ha estado corriendo. Entonces, me permito ahí explicar una cuestión de sistemas operativos, que es el multiprocesamiento. ¿Qué sucede? En el procesador que tenga la máquina van a haber un conjunto de núcleos, de cores. Cada uno es un procesador, entonces realmente el procesador es un montón de procesadores. Y cada uno va a tener su FPU, entonces multiplique por 2. Ya lleva 2 procesadores por cada núcleo que le declaren que tiene el procesador de su máquina. Entonces, ¿qué sucede? Si usted me entendió que hay que correr siempre los drivers, que hay que correr siempre el kernel y que hay que correr siempre los servicios del sistema operativo, usted debe entender que van a ser muchísimos los procesos, los pedacitos de código ejecutable etiquetados con algún nombre, con el nombre del ejecutable, que necesitan estar accediendo a esos núcleos del procesador para que los ejecuten y hagan su tarea. Y el procesador, que es una máquina inalcanzable por nosotros, o sea, siempre estaremos en unos niveles bajísimos de uso del procesador, pero para el procesador solo correr la carga básica de la sesión de usuario es suficiente. No tendría que correr ninguna de las aplicaciones de nosotros. Le da pleno. Para el nivel que se espera de respuesta de un procesador, le da pleno. Trabajar al 20%, al 15%, y uno dice, wow, alcanzaste el 20%, felicitaciones. Cuando uno le dicen, estoy por encima del 25%, uno dice, piloso, puede estar pasando algo raro. ¿Ok? Puede haber una amenaza informática en proceso.
porque esos no son niveles racionales de uso de un procesador. Ok. Entonces uno le paga a esta gente por un porcentaje de la máquina y ellos se llevan todo el resto. En la perspectiva de que uno, a diferencia de Lucy o lo que muestran en la película Lucy, uno no va a sacarle al computador más del 25. Segurísimo. Y hablamos de aplicaciones ya muy pesadas. Listo. Que hayan picos como en las subidas de ciclismo, que hay que dicen que la subida es del tanto por ciento, pero hay unas rampas que son incluso hasta del doble de lo que es toda la subida. Entonces hay que bajarse y ponerse la bicicleta en el hombro y subir ese pedazo caminando, porque a pedalazo no lo sube nadie, o solo lo hacen esos ciclistas pues, profesionales. Pero a veces hay que bajarse. No se va a romper un tendón, pues para hacer el que es capaz de subirse una loma que hay que subirla en primera. Bueno, entonces, con el sistema operativo y los drivers le daría al procesador, pero encima le pedimos que corra alguna cosa. Y a veces le pedimos que corran muchas cosas de nuestro nivel de usuario final. O le tiramos un proceso bien grueso a la máquina. Entonces la máquina dice, bueno, yo ya estoy ocupada corriendo esas pendejadas de los drivers, del kernel y los servicios, y como el procesador no es inteligente, entonces él no sabe que está corriendo eso para nada, pero lo está corriendo, si no uno no tendría la interfaz, pues esto, a mí el ratón me tiene que responder, ¿sí? Y si yo marco algo aquí, me tiene que responder la aplicación. No es que espérate un momentico, que es que estoy corriendo el sistema operativo. Yo digo, chao máquina, no me servís. ¿Cómo así que tengo que esperar a que el sistema operativo corra para yo tener la sensación de que estoy corriendo el Visual Studio? Ok, entonces dicho eso, ingenieras e ingenieros, cuando yo le pido señor, bien pueda. Lo que pasa es que escuchando esta parte del procesamiento, pues como de la máquina. Usted me habla un poquito más duro. Yo no sé si es que ya la vejez me puso sordo o no lo estoy escuchando bien y lo estoy escuchando muy lejos. Ahí me escucha bien, profe, ahí. Un poquito mejor. A ver, es que quiero escucharlo bien. Usted sabe que me gusta escucharlo bien. Sí, no, sino, profe, que yo pensando con todo este tema de la, digamos, de carga y de rendimiento de las máquinas, sí. Digamos que, o sea, uno cómo puede, digamos, elegir componentes que sean compatibles como con el procesador, porque digamos que ahí hay una relación entre procesador RAM y disco. Y digamos que los discos duros de hoy en día, pues uno los relaciona como una segunda RAM, porque pues la verdad es que el rendimiento de las máquinas es como muy eficiente. Pero entonces digamos que cómo sería, o sea, o qué parámetros pueden haber para uno saber, no, vea, es que este tipo de procesador requiere mínimo tanto de RAM, o digamos lograr como estar muy acercados a esa relación de RAM, disco y procesador, ¿cierto? Perfecto, excelente pregunta. Seguramente más adelante se la contestaré con mayor profundidad, pero se la quiero contestar en este momento. En lo que usted me contó, en lo que nos relató a todos, le faltó un actor de la historia, el software. Uno compra un computador o recomienda que se adquiera un equipo o un conjunto de soluciones computacionales para el software de sistema operativo y usuario final que se va a cargar en las sesiones de usuario. Entonces, si usted me dice, venga, yo estoy estudiando ingeniería de sistemas, entonces uno no tiene que ser, pues,
ningún adivino para pensar que lo van a poner a desarrollar software. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, la persona puede que escriba muchas líneas, pero si la aplicación es muy grande, la hacen en equipos de trabajo. Entonces, supongamos que exageradamente te toca escribir 200.000 líneas de código. Es una tracamana de código, escrito por uno, más todo lo que uno incluye en el fuente. Entonces le queda una cosa bestial de código. Pero oiga, si usted se va y se fija, habrá un documento que tenga 200.000 líneas. Y entendiendo que nuestras instrucciones en algunos casos son más cortas que las líneas de los documentos. Búsquese un documento que tenga 200.000 líneas y mírele el tamaño. Comparado con las capacidades que tú hablabas de procesador, RAM y disco, uno dice, no, desnutridito el archivo, ¿cierto? Desnutridito, eso pues cabe en una muela para un computador moderno. Entonces, nuestros datos no son relevantes. Si tú observas, excepción hecha, los que tengan que ver con percepción, videos y audios, todos los otros documentos son de unos tamaños pequeñitos, pero andate al directorio de archivos de programas y mira el tamaño de cada carpeta para cada instalación de software que hayas hecho en la máquina. Y uno dice, oiga, hay algunas cosas que son realmente grandes. Entonces, primera respuesta, el disco se compra para que quepa el software. Oye, y las aplicaciones y los archivos de datos del usuario. Uy, y es que ¿qué tanto va a ser? Para los tamaños básicos de los discos modernos. Porque si vas a buscar discos chiquititos, te digo, no los vas a encontrar. Sí, hay unas reliquias por ahí, pero no los vas a encontrar tan fácil. Para hacerlo exacto del tamaño que lo van a necesitar, no. Siempre te va a sobrar. Adicionalmente, por allá hay la memoria virtual, entonces hay que respetar que hay que comprarse un disco que aguante con memoria virtual. Pero los que venden los discos ya saben que la memoria virtual es ese tiburón que se roba un pedazo del disco, entonces ya lo hacen de un tamaño mínimo que cuando venga el mordisco de la memoria virtual no haya ningún problema. Listo, perfecto. Entonces, en el resto de espacio, lo que más te va a preocupar, exceptuando los archivos de video y de audio, hay gente que tiene toneladas de gigas en videos y en audios. Y uno dice, ¿vos te oíste esa música o te ves todos esos videos? ¿No sería bueno que te compraras una unidad externa y bajaras todo eso y liberaras el disco duro de la máquina de todo ese montón de carreta? No me digas que vos cargas 2.000 canciones para 2 horitas de trabajo en el computador. Cada hora se reproducen entre 12 y 15 canciones, o sea que en 2 horas de trabajo necesitarás 30 para que cargas 2.000, hombre. No, es que me gusta que suenen aleatorio, entonces lo que te falta es organizar tus datos. No me digas que tenés 2.000 archivos en un solo directorio. Uy, cargar eso es resentir el sistema. Porque hay que cargar un montón de información de 2.000 ítems y meterlos en tablas, en RAM, para que el usuario lo vea en el sistema de directorios y archivos y le dé por jugar a organicémoslo por nombre y ahora por tamaño y ahora por tipo. Y ahí no dice, este usuario sí es desocupado, pero el sistema operativo tiene que dar esos servicios. ¿Qué hacemos? Hay gente que es organizada, hay otros que son muy ociosos, es con el computador. Eso no lo podemos negar. Entonces, el disco mínimo
para una persona que produzca documentos o salidas mínimas y no se le ocurra cargar todo el disco con videos y audios. Discos más grandes. Bueno, vamos a permitirle que meta algunos videos y algunos audios. No, permitir el computador de cada uno de nosotros, uno verá qué hace con su equipo. Pero eso más o menos puede ser el razonamiento. Usted quiere tener el universo, antes cómprese un disco grande, no joda. Si tiene esa necesidad es porque tiene de alguna manera la economía para comprarse un disco grande. Siguiendo con el razonamiento y tratando de contestarte, seguía la RAM. ¿Viste qué tamaño de RAM le vamos a comprar al equipo o vamos a recomendar que tenga? ¿Viste? Te digo que el tema de la RAM dejémoslo a un lado. Primero peleemos por las cachés del procesador. ¿Por qué, hombre? Porque es que la RAM simplemente es una bodega donde se hacen los commits de actualización de las variables. Mientras la variable está en uso por el proceso, está en memoria caché y ahí es donde se actualiza. Y las memorias caché son memorias de alta velocidad que al estar pegadas electrónicamente a las máquinas del procesador que hacen los cálculos, hacen que las instrucciones se ejecuten a altísimas velocidades. A la RAM, no, eso se va. Cada que pasa el cometa Halley, desde el punto de vista del procesador. Así, cada 86 años se va a la RAM. Entonces uno pregunta, ¿valdrá la pena tener una RAM tan grande? Y la respuesta es, no vale la pena ni gastarse la plática por ahí. Cómprese una RAM según las especificaciones que diga el sistema operativo y revise de las aplicaciones que va a utilizar y usted es ya profesional en esta área y uno ya desarrolla olfato y dice, esta aplicación con este tamaño de instalador de pronto es un monstruo y me va a comer un montón de almacenamiento. Entonces yo tengo que verificar para esa aplicación que olfateé que va a ser un monstruo, qué demanda de caché tiene y qué demanda de RAM. Entonces usted ya tiene dos umbrales por arriba que pide el sistema operativo para funcionar bien y alguna aplicación rara que usted tenga por ahí que puede pedir de raro. Y contra esos valores trabaje el tamaño de la RAM. Y el procesador, ese sí es el más fácil de decidir. ¿Oíste, vos qué vas a hacer? Soy usuario final. ¿Qué estudias? Ah, yo estoy estudiando arquitectura. Y utilizo ese software de arquitectura y dice, ajá, ya te voy a creer ese cuento chino, de que esa cosa va a condicionar qué procesador te voy a recomendar. A eso qué importa, hombre, si la carga del procesador, tenés que hacer una cosa fabulosa para que eso suba al 30. Y cuando eso pasa al 30 empiezan a prenderse alarmas en todo el sistema. No es normal. Eso no es normal. Ah, es un servidor, pero es que eso no es un computador para trabajar, hombre. Al servidor se accede simplemente a configurarlo o a chequear algún estado. Y se acabó. Al servidor no se le toca. Si usted pone a jonjolear al servidor, degrada el servicio inmediatamente. Ok. Entonces, si vas al mercado, te dicen, este es el procesador bueno para los video gamers. Los que les gusta jalar video todo el día, ese le da. Este es el procesador para las personas que trabajan en oficinas. Este es el procesador para la gente de computación. Este es el procesador para los escritores. Este es el procesador para tal cosa. Entonces, uno para qué se va a desgastar rascándose la cabeza de cuál es el procesador. Ya el mercado está totalmente segmentado y le dicen, de toda esta familia Intel, de toda esta familia AMD, el procesador menos potente es este y se recomienda para este tipo de usuarios. El que le sigue es este y se recomienda para este tipo de usuarios. Hasta que llega a un límite que dice, de aquí en adelante todos los otros procesadores son de core, de núcleo de infraestructura. Eso se vende con unas máquinas que valen un ojo de la cara y parte del otro y lo compran las compañías. No lo vendemos a la gente, sino a no ser un platudo que no tenga nada que hacer con su dinero y se quiera comprar una bestia de esas.
porque son bestias computacionales. Ahí está mi respuesta, ingeniero. Espero haberle cubierto su duda. Listo, vale, profe, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, sigamos con esto. Cuando uno desarrolla aplicaciones en las que interviene el lenguaje ensamblador porque queremos maximizar el uso de los recursos de software sobre la arquitectura de hardware, o sea, oiga, sistema operativo, voy a hablar con usted de tú a tú. ¿En qué sentido? En que a mí me desarrolló alguien a bajo nivel y por lo tanto, al desarrollarme a bajo nivel, sabe algunos trucos en los que podemos obviar ciertas cosas que se necesitan en los ejecutables compilados. Yo las puedo obviar acá porque no necesito todos esos chequeos. Yo ya sé cómo está la máquina, dónde está lo que necesito y lo voy a trabajar directamente. Por lo tanto, este tipo de aplicaciones, el corazón de la aplicación es el bajo nivel. Y quien presta servicios especiales es el alto nivel. Con la carreta que les eché antes de la pregunta del ingeniero, así se debería desarrollar software realmente. Nosotros deberíamos ser expertos en explotar las capacidades que nos presenta el procesador, la entrada y salida y el sistema operativo para desarrollar nuestras aplicaciones y saber lenguajes de alto nivel para otras actividades que hacen más agradable la aplicación. Y nosotros sabemos que la interfaz humano-máquina califica absolutamente una aplicación. Si uno no le gusta la interfaz, tiende a no usar la aplicación. Si la interfaz no es amigable, uno le saca el cuerpo a esa aplicación. Para mí como profesor es una mamera entrar al sitio del ITM en donde yo registro las notas, en donde registro la asistencia, en donde verifico los listados. Porque a cada navegación que yo hago, el inventor de esa aplicación le puso una ventana explicatoria. Entonces hay que dar clic adicional sin ninguna razón en cada ventana de navegación de la aplicación. Es una soberana mamera. Uno cuando está en una aplicación le dice clic, se va a eso y se acabó. ¿Oíste? ¿Cuál ventana de aviso? Que es mejor que este sistema se ve mejor en Mozilla o en yo no sé qué cosa. Yo llevo como 7 años en el ITM y yo creo que ya me aprendí de memoria que es mejor correr eso en esos navegadores. Yo tengo mi navegador, se acabó. Yo no me voy a poner a cambiar porque me dice una aplicación que se ve mejor en otro sitio. Muy bacano, para vos te felicito. Entonces uno se mama de esas aplicaciones, pero es la única que yo tengo en el ITM, me toca chupármela completico. Dar clic en el aceptar del aviso de la ventana de navegación. Entonces, en la realidad de la máquina, no de la automatización, de la gestión de información, de los procesos organizacionales, en la realidad de la máquina, y esa debería ser nuestra función, sería explotar estas maravillosas máquinas de hardware que tenemos para hacer unos procesos de información increíbles. Miren que para nosotros sacarle jugo a un computador como desarrolladoras y desarrolladores de software, estamos en manos del compilador. Lo que su majestad, el compilador, me escupa como ejecutable, esa es mi aplicación.
Oíste, pero es que lo que hace el compilador no es lo mismo que está escrito en el programa fuente. No, rotundo, tajante, no. El compilador le mete la mano a su código fuente. Respeta su lógica porque es la lógica para el compilador de nosotros es un chiste de niños. Ve cómo mandan a sumar, ve cómo mandan a restar, ve cómo preguntan si esto es mayor que esto. Ve cómo abren un archivo, juá. Pues que esa no es nuestra lógica de programación, sí, esa es. La hicimos bien sencillita para poder hacerla real, para que existiese. Si uno tuviera que sentarse a desarrollar software con destornillador, hombre solo, llave inglesa, uno dice, no, qué locura. Hay gente que no sabe ni cómo manejar herramientas y tienen toda la razón. ¿Para qué? Si yo no nunca la uso, ¿yo para qué voy a aprender pendejadas que no uso? Exactamente. Entonces, estamos a expensas del compilador. Lo que el compilador determine que es óptimo, así queda mi aplicación. Debería ser una bacanería que uno tuviese la posibilidad de ejecutar su aplicación en diferentes plataformas de hardware, con diferentes sistemas operativos. Y poder comparar, como hacemos nosotros en el curso hasta ahora, que depuramos y miramos qué pasa en la máquina. No correrlas por correrlas, no, a ver qué es lo que está pasando. Ve, mira lo que me mandó a hacer el compilador aquí y mira lo que me mandó a hacer el compilador acá para la misma instrucción de alto nivel. Profe, ¿por qué? Nosotros somos los que sabemos de este chicharrón llamado computador. Pues, o indíqueme qué otra profesión. Los electrónicos son los que estén especializados y cada uno, el uno en el procesador, el otro en las memorias, el otro en las entradas y salidas, los otros en pantalla, los otros en audio, los otros en video, y yo qué va a ver. ¿Sí? Pero el conjunto total, si usted ve su malla curricular, usted se da cuenta que estudia un montón de cosas, pero realmente un montón de cosas. Y en esta materia, porque según entiendo, ustedes me corregirán, la materia anterior a esta es circuitos, entonces no hay mucho bagaje electrónico. Y aparentemente no lo tienen que tener. Y sin tenerlo, hemos visto la mitad de nuestro curso por casos, mire que hemos visto software ejecutándose y ustedes espero que entiendan que yo no estoy usando un fake de Visual Studio, ni esto es una película, ni nada de eso. Yo estoy corriendo Studio 19, Community Edition, cargando los proyectos que ustedes han visto que cargo. Y les he mostrado cómo el procesador y cómo en la memoria ocurren los cálculos. Entonces, esa es la computación, no hay otra. La que sigue es la de nivel electrónico y como digo, eso no es problema de nosotros, hay unos profesionales muy chéveres que se la macean en eso. Nuestro problema es otro. Entonces, el uso ingenieril del computador es nuestra responsabilidad. Y ocurre que hemos visto que es que el procesador, cuando ejecuta, piden que las cosas se le digan de tal manera, porque las ejecuta de tal manera, y que no necesariamente es coherente con lo que nosotros tenemos en lo que consideramos el alto nivel.
el asunto de alejarnos totalmente del bajo nivel como núcleo de nuestras aplicaciones ocurrió en 1956. ¿Sí? Si tienen algún momento en su vida interés por algún motivo, miren Fortran, que fue nuestro primer lenguaje de programación de alto nivel en el mundo. Y verán que ni asomo de Assembler por ningún lado. Oiga, Assembler, si eso es lo que específicamente, ese fue el razonamiento de John Backus. No quiero volver a escribir una línea de ensamblador en mi vida. Esa era la motivación de Backus cuando creó el Fortran. Nunca más ensamblador. Ya se había tragado por ojos, nariz y boca todo el ensamblador que ustedes quisieran. Y se mamó, se mamó. A ustedes creo que les puede haber tomado muy pocas semanas mamarse de ensamblador. No, esa cosa que enseña el profe, pues, si no es por la explicación de pronto de cómo funciona la computación. Qué hueso del lenguaje, pues, qué hueso. Eso es un sapo que uno no se quiere tragar en la vida. Entonces, desde que arrancaron los lenguajes de programación de alto nivel, ese fue el eslogan. Ni una línea de ensamblador nunca más en la vida. Y hasta hoy eso es lo que marca el alto nivel. Y entenderán que esto, como les dije alguna vez, solamente si se presenta un proyecto específico en donde usted trabaja o se le presenta una oportunidad profesional sobre este tema, le tocará meterse aquí. De resto, sigamos en The Matrix de la ingeniería de sistemas, viviendo nuestro alto nivel, viviendo la venganza de John Backus contra el lenguaje ensamblador. Y cada vez vamos a desarrollar lenguajes de alto nivel, de más alto nivel, con tal de no tener que tocar el ensamblador. Dicho esto, entonces echémosle una miradita rápida a nuestro proyecto. El proyecto está en el capítulo 13 de nuestra referencia de Irvine y es el que muestra una tabla. Y tiene dos componentes. Tiene un archivo en C++ y tiene un archivo en donde lo tengo por acá, en ensamblador. Nuestro ensamblador que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué sucede? Definitivamente la interfaz humano-máquina es más chévere desarrollarla en alto nivel. Dicho eso, la presentación de la aplicación y la captura de información, desarróllela en alto nivel. La salida de resultados y posiblemente la grabación en almacenamiento secundario de los mismos, hágalo en alto nivel. El corazón del procesamiento, hágalo en ensamblador. Vuelve y queda entrada, procesamiento y salida, la base pues de nuestro modelo de funcionamiento del software. Pero también este tipo de aplicaciones nos desnuda algo de nuestro software. Que en definitiva el haber abordado esa visión de entrada, procesamiento y salida no se puede quedar en una simple palabrería ni en unas disquisiciones filosóficas o de gente que le gusta comer manga o qué vas a ver yo.
A mí lo que me están diciendo es que el software debería estar dividido en esas tres cosas y que de pronto una aplicación de software debería estar desarrollada su entrada en alguna base de programación, su procesamiento posiblemente en otra base de programación y su salida también en otra base de programación. Lo que les acabo de decir no es mi reflexión, hace parte de la ingeniería de sistemas. Cuando nosotros empezamos a desarrollar software utilizando lenguajes de alto nivel, porque rapidito Backus sacó Fortran en el 56 y al 57 ya respondieron con otros 4 lenguajes de programación de alto nivel. Otras personas que entendieron qué fue lo que hizo Backus y desarrollaron sus propios lenguajes de programación que no eran orientados necesariamente a la ciencia, como lo fue el Fortran, el Formula Translator, el traductor de fórmulas. La gente, pues uno no tiene que tener muchas neuronas en el cerebro para pensar que si la computación le sirve a la ciencia, también le puede servir a la organización. Entonces necesitan un lenguaje para desarrollar aplicaciones administrativas. Y dentro de las empresas hay el área de producción, entonces de pronto necesitamos algo para desarrollar aplicaciones de producción. Entonces era muy natural que surgiesen nuevos lenguajes, porque el éxito del Fortran, que fue inmediato y absoluto, es como que hubiese caído el meteorito de los dinosaurios, le mostró al mundo que no había que ser un bicho raro de la computación, en el que solo sabían ensamblador algunos desocupados, por decirlo de alguna manera, y que se podía acceder más fácilmente al computador. Ok, muy bien. Entonces, ese EPS nos dice que, oiga, debería producirse esa separación y así se vivió en los años 60. Una aplicación tenía multilingüaje. Después los que producían los compiladores de esos lenguajes descubrieron que el negocio lo podían extender haciendo que sus lenguajes y sus herramientas de desarrollo adquiriesen características de los otros lenguajes recomendados o para hacer entrada o para hacer procesamiento o para hacer salida. En todo caso, nada de ensamblador. Entonces empezaron a expandir los lenguajes de programación para que yo lo que le oferto es un lenguaje que ya está optimizado para la entrada, optimizado para el procesamiento y optimizado para la salida. Me entenderán que esto fue un proceso de aprendizaje. Los primeros lenguajes son unos descaches absolutos. Eso es enredadísimo programar en ellos. Y ahí se fue aprendiendo, se fue puliendo, y lo que tenemos al sol de hoy, ¿sí? En una aplicación, para desarrollar una aplicación, usted tiene ya 2 poderosas opciones. O desarrollarla en una sola plataforma de programación con un único lenguaje, o hacerla multilingüaje y de pronto multiparadigma, aprovechando lo mejor de cada uno. A eso nos ha llevado la evolución de los lenguajes, a que ya un lenguaje no se puede expandir tanto, pero lo que sí podemos mejorar es su comunicación con otros lenguajes. Entonces eso es lo que nos están planteando en la actualidad. Bueno, explotemos ese nivel de desarrollo de los lenguajes de alto nivel. Ok, dicho eso, entonces volviendo a nuestro modelo realista, y por eso es que la realidad siempre han dicho que es muy cruda y a casi nadie le gusta vivir en ella, porque eso tiene de todo lo maluco que uno se puede imaginar. Entonces, pues uno se emboba la vida con hobbies, con adicciones, con pendejadas, para huirle un poquito a esa dureza de la calle. Muy bien, entonces en nuestra aplicación
lo trascendental va a ocurrir en ensamblador y lo interfásico va a ocurrir en el alto nivel, ¿sí? Entonces, sin necesidad, pues, uno de ser experto en C++, somos gente de sistemas, uno puede empezar a deducir muchas cosas. Ok. La doble barra inclinada son los comentarios. Se hacen 2 includes. Y esos includes, si yo no los he borrado, los borré. Sí, los borré. Uno hace referencia a la entrada y salida y la otra hace referencia a unas definiciones y a unas funciones en donde se establecen valores, precisiones en el cálculo de algunas operaciones. Muy bien. Declaramos que vamos a utilizar el namespace estándar para todos los efectos que tenga esto sobre las inclusiones y demás elementos que se requieran en momento de compilación. Y aquí empiezan a aparecer cosas raras. A ver, en todo programa en C++, el procedimiento principal es el main, ¿ok? Entonces, nos piden que incluyamos, y entonces habría que verificar para cada lenguaje de programación de alto nivel que tenga interfaz con un ensamblador, qué requerimientos tenga ese lenguaje de programación de alto nivel. Aquí hay que declarar, obviamente, todos los módulos de software que va a estar escritos en C++, pero también hay que declarar los que estén en ensamblador. Y aquí empieza lo particular, ¿sí? Entonces, dentro de un Eastern C, entre comillas, y acotado por 2 llaves, vamos a colocar, según se ve, dentro de este programa C++, va a haber un módulo de software llamado ask4integer, de tipo integer, y un showInt con 2 parámetros de retorno vacío, que están escritos aquí, el ask4integer y aquí el showInt, dentro del código C++. Y nos dicen que va a haber comunicación con unos módulos en lenguaje ensamblador, pero miren que en ningún lado, esto es un comentario, pues, eso no tiene ningún efecto, que va a haber comunicación con 2 módulos en ensamblador, no dice por qué es ensamblador, pero que los vamos a manejar void, no van a retornar nada. Ponemos sus nombres como si fueran módulos C++. En cada lenguaje de alto nivel, usted verá cómo los pone. El segundo tiene un parámetro y el parámetro se declara en términos de C++. Muy bien. Entonces, nuestro objetivo es disponer de display table y set text out color con parámetro color and sign. Entonces, vámonos para el ensamblador, para nuestro ensamblador, a buscar esos elementos. Pero antes de encontrarlos, miremos que la comunicación entre lenguajes de alto nivel y el ensamblador es bidireccional, en el sentido de que también en nuestro nivel ensamblador, esto es el include pues, de nuestro Virginia 32, que no tiene nada que ver con la aplicación específica, sino que seguramente lo necesitamos para invocar alguna función ya predefinida. En nuestro ensamblador tenemos que hablar de ask4integer. Y tenemos que hablar de showInt. Tal y como lo hicimos en nuestro C++ con respecto a los 2 bloques en ensamblador, lo hacemos en ensamblador, ¿sí? Y simplemente lo que ponemos es
el módulo, pero descrito en ensamblador, tal como lo describimos en C++, a nuestros módulos en ensamblador como si fueran de C++, en ensamblador hay que describirlos como si fueran de ensamblador. Lo único que vamos a hacer es agregar C después de prot. Obviamente, showIn tenía parámetro y entonces lo tenemos que declarar, pero observarán que aquí hay dos parámetros. Dos parámetros. Sí. Y así era, perdón, y así era en C++. Sí, correcto. Dos parámetros. Y aquí este vale int, o perdón, no vale. Está formateado como entero y aquí está formateado como entero. Pero en ensamblador, uno está formateado como una palabra doble signada y el otro está formateado como una palabra doble. Entonces, lo que necesitamos es respetar el tamaño mínimo requerido para recibir el parámetro. Pero en ensamblador el parámetro lo podemos manipular como nosotros queramos. No es como dijo necesariamente C++. Esa es la visión de C++. Aquí estamos diciendo eso. Ya miramos estas otras cosas. Busquemos, aquí está cTextOutColor, véalo, ahí está. Y está formateado para C y tiene su parámetro. ¿Sí? Y cTextOutColor lo habíamos declarado en C++ con el nombre color y unsigned, no signado. Y aquí en ensamblador lo estamos recibiendo como una palabra doble y lo llamamos color. Profe, ¿tiene que ser el mismo nombre? No. Usted va a entender que si estoy hablando de comunicación entre dos niveles de procesamiento, debe haber el mecanismo de comunicación. O eso se lo van a explicar, o se lo explicaron, o se lo están explicando en sistemas operativos. Entonces, para nosotros el mecanismo de comunicación en este nivel es la pila de tiempo de ejecución del sistema. Entonces, cuando yo invoco, empilo. Y cuando empiezo el procesamiento de lo invocado, pues desempilo para poder obtener los valores sobre las variables y poder ejecutar correctamente. Y la otra que estábamos buscando es display table. Y como vimos en C++, en nuestro display table no tiene parámetros. ¿Sí? Entonces, observan que, y ahí es pues como para explicar algo de compilación, pero aprovechemos que cuando uno manda a compilar, todas las invocaciones a métodos que hagamos, si estamos en el OO, todas esas invocaciones a métodos que hagamos se van a resolver como lo estoy mostrando aquí. En el ensamblador se va a crear, no precisamente con el set, pero se va a crear algo y le van a asignar nombres a sus parámetros y van a hacer desaparecer los integers, los chars, los pointers y todo eso, y van a terminar apareciendo son estas palabras. Bueno, ahí están nuestros dos módulos de ensamblador correspondientes a cTextOutColor y a display table. ¿Ok? Entonces, como les dije, en este tipo de desarrollos, el modelo es alto nivel en los extremos y bajo nivel en el centro, o sea, la entrada y la salida en alto nivel y en el centro ensamblador, bajo nivel para que potenciemos la máquina.
Y si vamos a arrancar, como normalmente arranca un software, lo que se arranca es la entrada. Entonces, la entrada tiene que estar en el pedazo de alto nivel. Entonces, ahora sí me permiten, leo el main. Nuestro main, lo primero que hace es invocar el módulo, si me permiten en este instante, el método en ensamblador y le manda un parámetro. Y lo escribieron en hexadecimal. Y a continuación, nuestro main en C++ llama nuevamente al otro módulo, método en ensamblador. Y por último, retorna 0, como nosotros hacíamos con el invoke exit process, 0, eso es lo que estamos haciendo en C++ acá. Y entonces uno dice, profe, ¿y dónde está la entrada en alto nivel? Si con lo que usted nos acaba de describir, lo que hizo en el main del alto nivel fue llamar los módulos del bajo nivel. Entonces vámonos a los módulos del bajo nivel a ver qué va a ocurrir. Cuando invoquen setTextOutColor, ahí hice la depuración, me saltará la primera instrucción de setTextOutColor. Entonces, miremos antes de eso, ¿qué más le agregaron a nuestro código en ensamblador? Declararon dos constantes, outWidth de 8 y ending power de 10. Vamos a ver qué da paja. En el segmento de data declararon inval con la V mayúscula en la mitad, de tamaño palabra doble y sin inicialización. Y en nuestro code no hay main. Ya tenemos un main. No pueden existir dos mains. Está aquí. Muy bien, volvamos al ensamblador. Entonces, nuestro procedimiento setTextOutColor va a cargar el parámetro recibido en color, que en nuestro ejemplo es, siempre me pasa otra cosa, 1E, calculadora, programador, hexadecimal, 1E, el 30. Sí, pote cosa por escribir un 30. Ok. Pero oiga, profe, habría que escribirlo en hexadecimal. Cuando usted lo escribe en decimal, no tiene necesariamente control sobre los bytes que se usan para guardar su valor. Al escribirlo ahí en hexadecimal, ingenieras e ingenieros, yo explícitamente puedo decir cuántos bytes quiero utilizar. Y como ven, se escribieron dos dígitos hexadecimales, dos nibbles, o sea, un byte. Entonces, explícitamente manipulo la cantidad de información que voy a enviar. Obviamente tiene que haber coherencia con lo declarado acá. Pero mire lo que declararon ahí. Palabra doble. O sea, 4 bytes. O sea, que sin ningún problema pudiéramos haber rellenado esto de ceros aquí para mostrar nuestros 4 bytes. Pero ¿quién se va a poner a rellenar de ceros a la izquierda? Solo en la academia. Ok. En nuestro ensamblador, entonces tomamos ese contenido, lo cargamos en EAX y llamamos algo que tiene Irvine, que es setTextColor. Llamamos el clear screen de Irvine o Irvine y return. ¿Sí?
Entonces, si corriésemos ese pedacito y mirásemos la salida, ahí nos quedó cambiado. ¿Me entienden que eso arrancó en negro? Pues no estoy aquí vacilando. Y haría return. Y recuerden que este procedimiento en ensamblador fue llamado desde C++. Entonces volvemos a C++. Y debemos seguir entonces a display table. Vamos a ensamblador nuevamente porque display table fue desarrollado en ensamblador. Hasta ahora pues la entrada y salida solo la hemos hecho en ensamblador porque le cambiamos el fondo a la ventana por default y creo que le cambiaron el colorcito del cursor, lo pusieron como amarillito. Ok. Y aquí vengo a display table en el ensamblador y miren lo que hace. No tiene parámetros. Invoca al módulo en C++. Desde ensamblador empiezo a invocar el alto nivel. La idea que uno podía tener, incluso con lo que acabábamos de ejecutar, el set text out color, era que el alto nivel invocaba al bajo nivel y el return nos hacía volver del bajo nivel al alto nivel. Pero aquí encontramos, y siguiendo con la lógica de que el procesamiento es en bajo nivel, o sea, lo grueso de la aplicación es en bajo nivel, ya es el bajo nivel el que le va a empezar a pedir servicios al alto nivel. Y ask for integer sin hacer la depuración. ¿Qué hace ask for integer? Declara una variable entera n, utiliza la instrucción de salida clásica del C++, que es el cout, que se coloca cout, se colocan dos signos de menor contiguos y a continuación la lista de lo que uno quiere sacar en la salida estándar, sean cadenas de caracteres constantes o variables, lo que usted quiera. Muy bien. Y luego ese ask for integer va a utilizar la función de captura desde el teclado estándar cin en C++, que utiliza los operadores contrarios duplicados, indicando a qué variable se le carga lo digitado en el teclado quede capturado. Y esta función ask for integer retorna ese valor capturado. ¿Ok? Entonces, estamos aquí en ensamblador y vamos a invocar al C++. ¿Sí? Entonces, por acá, en la salida estándar, me sacaron el mensajito de ingrese un entero entre 1 y 90,000. Uy, qué gente tan brava. 90,000. No sé cuánto hay que trabajar para uno ganar de 90,000. Entonces escribamos un número, ¿cierto? Pongamos 50. No, espérate, que meto la pata. 50. Y debo dar enter, ¿cierto? Recordarán, estoy en C++. Estoy en el alto nivel. El color del fondo y el color del cursor lo hice en ensamblador. Pero la captura de datos la estoy haciendo en C++. Y este 50 va a retornar en N. Y recuerden que lo invocamos, vengan, permítanme, yo me devuelvo, lo invocamos desde el ensamblador. ¿Sí? Y entonces yo puedo sospechar que ese 50, cuando se haga la comunicación vía la pila, y retorne aquí a ensamblador, o sea, C++ me lo va a poner en la pila, pero como el control de ejecución va a retornar a ensamblador, entonces lo tienen que copiar en el registro de la máquina que corresponda, ¿sí?
Uno dice, ¿qué vuelta tan boba, profe? Y yo le digo, sí, qué vuelta tan boba. Yo tendería a sospechar que cuando uno genera el ejecutable de esta aplicación que tiene C++ y ensamblador, el compilador de C++ optimiza el ejecutable obviando la pila y directamente escribe el dato que capturó con cin en C++, lo inyecta vía el return al registro EAX. Listo, entonces volvemos acá. ¿Yo dónde estaba? Perdón, por acá, ¿cierto? Ya corrí entonces yo debo estar por acá, a ver, que no sé de dónde dejé el curso, o estoy por acá pendiente todavía. Ah, no le he dado enter, qué pena. Sí, ahora sí. Listo. Si miramos el registro EAX, nos quedó el 3.2. Calculadora hexadecimal 3.2. En decimal el 50. Perfecto. Entonces, voy a guardar ese valor en la línea 38 en la variable inval. Voy a salvar el valor capturado por el usuario. Quiero que aprecien lo que acabo de decir con base en lo que hicimos. En el alto nivel leímos un dato y lo guardamos en la variable n. Mentira, profe. No lo guardo en la variable n. ¿Dónde lo guardó? Lo guardó en la variable inval. Pero la variable n existe en C++. Sí. Y como ustedes aprecian, la variable inval fue declarada en el segmento de datos de ensamblador. Entonces hay dos variables. No. Como lo hemos analizado varias veces, hay variables de alto nivel que desaparecen en tiempo de compilación porque en la selección de registros el compilador se da cuenta que esas variables no sirven. Profe, en este caso podríamos tomar n como inval. Yo le digo, sí, la puede tomar. Pero usted me entenderá que la variable real es inval, no n allá en C++. La variable n de C++ es reemplazada por el registro EAX. Entonces, réstemele una variable más al ejecutable de esta aplicación. No la necesita, la dichosa n. Entonces, usted también va a empezar a sospechar que muchas de sus variables no van a vivir mucho tiempo. Viven solo tiempo de análisis de compilación. Cuando se empieza a convertir su programa fuente en código de bajo nivel, sus variables, algunas de ellas pueden desaparecer. Ya sabe que las variables del for no existen, que las variables de su índice no existen. Todo eso se va a registros de la máquina. Entonces, aquí nos mostraron cómo desaparecieron una variable. Entonces, corramos esa instrucción, queda guardado ahí en donde sea, poca importancia, y como que nos vamos a meter en un for. Entonces, cargan ese X con ending power, que aquí valía 10, y salvan la máquina. Lo primero que hacen es un push a ese X, salvan el valor, luego multiplican ese valor por 2 con un shift a la izquierda, cuando vimos por allá multiplicación binaria, e invocan a C++ nuevamente y le mandan dos parámetros, inval
Por eso había que sacarlo de EAX, porque en cualquier momento podíamos volver a utilizar EAX. Y le mandan out with, y out with vale 8. Y luego enter, luego restauran ese X y llaman loop. Miren el caso particular acá. Uno podría sospechar, con lo que están haciendo acá, que showInt usa SX, por eso lo salvan, porque si no este for se vuelve una locura. Entonces imagina que la variable del for cada que diera una vuelta adquiriese un valor aleatorio. De repente el for se hubiese ya terminado hace rato, porque era hasta 50 y pregunté por el valor de I, 3000. No, como que 3000, hombre. Y todavía estamos en el for. No, el for debía haberse terminado. No, es que la variable del for no puede adquirir valores aleatorios. Entonces, si dentro de un for uno va a invocar algo o va a reusar ese X, tiene que salvarlo. Compas, el profe se le fue la red. Pues, Parece. Parce, sí, como que te fue. vale. Pensé que era yo. Inges, todavía están ahí, ¿cierto? Sí, todavía están ahí. Permíteme, yo Profe. continúo. Ok, yo continúo con este cuento a ver si terminamos. Ok, entonces estamos viendo lo de la salvada del registro SX por si uno sospecha que hay alguna cosa extraña acá. Profe, Entonces, comparta mi pantalla, por favor. Ay, sí, discúlpeme. Qué despelotico, es que se cae esto y se... Ok, ahora sí, perfecto. Quito este, ok. Muy Se pegó otra vez el profe.
Inges, volví. Acá estamos, profe. Sí, a ver pues si nos dejan terminar esto. Ahora Pues, sí. nos están mostrando. Bien pueda, dígame. Bueno, La ok, clase. entonces nos están multiplicando por 2, entonces nos sacaron el 100. ¿Esto cuántas veces lo hace? Uy, qué monstruosidad nos metimos. Un enter, recupera eso. Ya va. 7, 6, 5. Vean lo que les digo. Miren lo que está SX, el 5. Invocamos show in y mire la cochinada que nos deja show in SX. Si no lo salvásemos, y aquí lo vamos a recuperar, 5 y nos va a quedar en 4. Eso, ya vamos a terminar y ya les muestro la pantalla. Ahí fue. Entonces nos multiplicó 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 y 51200. Arrancando en el 50 y multiplicando el resultado que tenemos por 2. Eso es más o menos lo que hace la aplicación. Pero entonces vimos cómo desde el ensamblador invocamos los servicios de entrada y salida de un lenguaje de alto nivel. Entonces, si yo doy return acá, me vuelve acá y ya queda la última instrucción del main, return 0, el cierre de la ejecución, cancelar, perdón. Ya terminé, es que me puse a hundir otra cosa diferente por ahí. ¿Listo? Ok, yo me dejo ver con todo lo que nos pasó en este último ratico de la clase. Con mucho gusto, comentarios y preguntas. Ok, ingenieros, muchas gracias por asistir a clase. Nos vemos el viernes y empezamos ya la otra parte de nuestra materia, la de arquitectura y organización de computadores. Una feliz noche, se cuidan mucho, gracias. No permite, profe. Muchas gracias. Por todo. Gracias, profe. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Sí, señor, vea, eso es